Hola chicos, esta presentación es con el motivo de hacer una retroalimentación o repaso de lo que fue esta primera unidad o primer parcial. Esto les va a servir como temario. Prácticamente lo que voy a hacer es un resumen de todos los puntos que se abarcó esta primera unidad para que el jueves no tengan ningún problema al presentar el examen. Otra cosa, el examen va a ser en el horario clase. Tienen que estar al pendiente, chicos. Si por alguna razón alguno no pudiera por trabajo, entonces tiene que preparar una carta de su trabajo diciendo el motivo por el que no va a poder estar presente en su examen. Es importante que tomen en cuenta esto para que no les afecte en su calificación. Así que váyanme siguiendo en las diapositivas y en algún momento llegaran a tener alguna duda sobre algún tema o algo no les quedó claro, pues ya me escriben y lo podemos aclarar. Pero tomen en cuenta que los temas que puse aquí en las diapositivas son los que vendrán en el examen, así que tómenlo en cuenta, hagan sus apuntes y cualquier cosa pues me lo hacen saber. El primer tema que venía dentro de la unidad es el concepto de personalidad, los tipos de personalidad, sus componentes, temperamento, carácter. Entonces ahorita es lo primero que vamos a analizar. Bueno, aquí en la diapositiva les puse qué es personalidad. Hay muchos conceptos de la personalidad, pero este es el que me gustó, que está un poquito más completo. De hecho, todos obviamente hablan acerca de qué son las características que nos distinguen de otros seres humanos. Entonces vamos a leer el que viene aquí, que dice: la personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto al otro. Creo que el concepto de personalidad está muy claro, está muy entendible, entonces este es el que va a venir en el examen para que lo tomen en cuenta. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Bueno, la personalidad se compone de dos elementos fundamentales, el temperamento y el carácter. Con el primero se nace y el segundo se va adquiriendo y modelando durante toda la vida. Aquí es muy importante, chicos, que aprendan a distinguir cuál es la diferencia entre temperamento y carácter. Estamos viendo que el temperamento es algo con lo que se nace, ya es herencia de nuestras familias, de la genética, y el segundo se va adquiriendo y modelando durante la vida, ¿no? De acuerdo a las vivencias, a las situaciones que vaya pasando el ser humano, es como se va formando su carácter. Entonces esto tiene que quedar bien claro. Entonces si en el examen viene, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes o elementos de la personalidad? La respuesta sería pues temperamento y carácter. Ahorita vamos a ver algunas características de temperamento y carácter. Bueno, el temperamento dice que es una combinación de aspectos biológicos que nos caracterizan desde que nacemos y tienen una duración estable a lo largo de la vida. ¿Por qué dice que estable a lo largo de la vida? Porque como son heredados, pues difícilmente se pueden cambiar. Quizás se pueden instruir, modificar un poco, pero siempre van a estar ahí. Entonces, por eso es que dice que son estables a lo largo de la vida. En cambio, el carácter es aprendido y puede modificarse mediante el aprendizaje. El carácter, como de alguna manera, lo vas adquiriendo de acuerdo a tus vivencias sociales, familiares, etcétera. Entonces, por eso dice que este sí se puede modificar. Entonces, ahí está otra cosa que los diferencia, ¿no? El temperamento es estable a lo largo de la vida y el carácter se puede modificar. Ahora vamos a ver los tipos de temperamento. ¿Recuerdas que tú hiciste un test respecto a esto? Bueno, la clasificación de Hipócrates ofrece 4 tipos de temperamento. Entonces vamos a empezar con el temperamento sanguíneo, ¿no? Ahorita te voy a mencionar algunas características, fortalezas o debilidades de este temperamento. Entonces, para que si gustas puedes ir haciendo tus anotaciones. Entonces vamos a empezar. El temperamento sanguíneo se considera extrovertido, ya que son regularmente personas que les gusta estar en sociedad y no se inhiben fácilmente. Dentro de sus fortalezas del sanguíneo está ser atento, amistoso, entusiasta, compasivo y simpático. Y dentro de las debilidades del sanguíneo está ser voluble, impulsivo, egocéntrico, violento e indisciplinado. Ahora vamos con el colérico. El colérico también se considera extrovertido
Y en sus fortalezas está ser enérgico, resolutivo, o sea que no se le cierra el mundo, es práctico, optimista, líder, audaz. Y en sus debilidades es impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, dominante y rencoroso. Ahora vamos a pasar a los siguientes que son ya considerados introvertidos porque son más inhibidos socialmente, no les gusta tanto estar con mucha gente. Entonces vamos a empezar con el melancólico. Dentro de sus fortalezas es ser sensible, creativo, leal, minucioso y analítico. Y en sus debilidades es susceptible, crítico, negativo, asocial y vengativo. Y ya el último, que es el temperamento flemático, que también es considerado introvertido, en sus fortalezas es tranquilo, cumplidor, eficiente, confiable, sentido del humor, y en sus debilidades es indeciso, desconfiado, desmotivado, ansioso y cobarde. Entonces ya de alguna manera en el examen van a venir las características de los temperamentos y por eso es importante que las tomes en cuenta para que sepas distinguir cuáles pertenecen a cada uno. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las teorías de la personalidad que están involucradas o que de alguna manera sus autores crearon etapas del desarrollo. Ahorita, como te estarás dando cuenta, es importante que tú conozcas estas teorías porque así te va a ayudar a entender qué es lo que puede pasar si dentro de la niñez no hay un buen desarrollo y qué puede causar. Entonces vamos a ver las teorías. Muy bien, la primera que investigaste fue la de Freud y sus etapas de desarrollo psicosexual. Freud desarrolló esta teoría debido a que quería de alguna manera mostrar cómo era el ser humano desde sus primeras etapas y qué ocurría cuando llegaba a la adolescencia. Entonces vamos a analizarlas de acuerdo al cuadro que te puse. Bueno, la primera etapa es la oral, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta el año. Y en su descripción es que pues el bebé empieza con la succión, ya sea del pecho, de la mamila, la mamadera, lo que se le acerque a la boca, y el no satisfacer esta necesidad o quedarse en una fijación sobre esta puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, morder lápices, beber alcohol, fumar, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cosas desagradables y metérselas a la boca. La siguiente es la anal, que abarca del año a los 3 años y se relaciona con el control de esfínteres. Es donde el niño ya empieza a tratar de controlar lo que le rodea y pues lo primero que empieza a hacer es el controlar si va o no al baño. Cuando llega a haber una fijación o llega a pasar algo en esta etapa, entonces lo que puede ocurrir es que la persona se obsesione y tenga alguna compulsión, lo que se le llama el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y son personas que tienen una exagerada compulsión por la limpieza. No pueden estar en lugares sucios o el ver cosas mal acomodadas. Entonces esto se debe, según Freud, a que se quedaron fijados en esta etapa. Luego está la etapa fálica, que abarca de los 3 a los 6 años, y en su descripción dice que se relaciona con la manipulación de los genitales. Aparecen fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto. Complejo de Edipo. El complejo de Edipo implica el niño que de alguna manera siente atracción hacia la madre, y el complejo de Electra es de la niña que siente atracción hacia el padre. Para evitar estas sanción se adoptan las características del padre del mismo sexo. O sea, lo que se refiere es que ya en esta etapa, pues el niño al darse cuenta de esto, para evitarlo, pues entonces empieza, por ejemplo, la niña en lugar de sentir atracción por el padre, cambia y empieza a imitar a la madre, ¿no? Y el niño igual, se aleja de la madre y empieza a ver al padre. Y entonces esto es donde aparece ya el super yo, donde el niño ya empieza a tener un juicio elevado y empieza a autocastigarse de alguna manera. Luego sigue la etapa de latencia, que abarca de los 6 a los 11 años
y dice que ya desaparecen los impulsos sexuales, el superyo se desarrolla más, con lo que aparecen los valores sociales, ¿no? Ya empieza de alguna manera a pensar en relacionarse socialmente y por ende a cumplir las reglas que hay en la sociedad. Y la última etapa es la genital, que es la adolescencia, y dice que los cambios biológicos de la pubertad reaparecen los impulsos sexuales. Hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta madura. Si te das cuenta, Freud nada más desarrolló estas 5 etapas psicosexuales y para él de alguna manera el ser humano dejaba de crecer a partir de la adolescencia, ya nada más iba a ser como maduración social. Y él manejaba estas etapas para de alguna manera justificar a las personas de por qué se comportaban de determinada manera. Si ocurría algo en alguna de esas etapas, es por eso que el ser humano funcionaba o no funcionaba. Ok, ahora vamos a ver las etapas de la vida según Jung. A Jung siempre se le caracterizó por ser muy místico. Él se iba mucho a esas ideas espirituales y es por eso que según Jung, pues las 4 etapas esenciales en el desarrollo es Hércules, Apolo, sacerdote y Hermes, y ahorita vamos a ver la descripción de cada uno. Muy bien, vamos a empezar con la primera, que se conoce como Hércules o el atleta. En esta etapa estamos principalmente preocupados por nuestra apariencia, por la forma en que nuestro cuerpo se ve. Durante esta etapa podríamos permanecer horas mirándonos y admirando nuestro reflejo en el espejo. En esta etapa nuestro cuerpo y aspecto son la cosa más importante para nosotros y nada más. Bueno, aquí nos está hablando de que en esta etapa pues nada más le importa al ser humano su apariencia física y las cosas materiales. En la otra, que es Apolo o el guerrero, dice que durante esta etapa nuestra principal preocupación es salir y conquistar el mundo, hacerlo lo mejor posible, ser el mejor y conseguir lo mejor, para hacer lo que hacen los guerreros y actuar como los guerreros actúan. Esta es una etapa en la que pensamos continuamente maneras de conseguir más de todos los demás, una etapa de comparación, de derrotar a los que nos rodean para poder sentirnos mejor porque hemos logrado más, porque somos los guerreros, los valientes. Si te das cuenta, en la primera etapa se podría decir que estás desarrollando o alimentando el ego. En la segunda ya te sientes tan confiado con tu ego que quieres estar sobre los demás o sobresalir. Entonces vamos a ver ahorita las siguientes. Ok, está el sacerdote o la declaración. En esta etapa te das cuenta de que lo que has logrado hasta ahora no es suficiente para que puedas sentirte realizado y feliz. Ahora estás buscando maneras de hacer una diferencia en el mundo, maneras de servir a los que están a tu alrededor. Y el último, que dice Hermes o el escenario del espíritu, dice, según Jung, esta será la última etapa del Animus, una etapa en la que nos damos cuenta de que ninguna de estas etapas son realmente quién o qué somos. Nos damos cuenta de que somos más que nuestro cuerpo, somos más que nuestras posesiones, más que nuestros amigos, nuestro país y así sucesivamente. Llegamos a la conclusión de que somos seres divinos, seres espirituales, teniendo una experiencia humana y no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Bueno, si te das cuenta, ya en estas 2 últimas etapas, por ejemplo en la del sacerdote, ya nos habla de que pues ya después de que el ser humano a lo mejor llegó a un estatus social importante por sus logros, pues se empieza a darse cuenta que eso no lo llena y no lo hace sentir feliz y entonces ya empieza a buscar las maneras pues de servir a los demás. Y ya en la última es cuando ya el ser humano se da cuenta por sí solo de que no es tan importante, sino que es más importante lo que lo rodea, las experiencias, la familia, los amigos, etcétera, ¿no? Ya no piensa en sí mismo, deja de ser egocéntrico. Y estas pues nos van a servir para entender las 4 etapas que Jung de alguna manera desarrolló para que se entendiera por qué el ser humano de repente se comporta de determinada manera. Ok, ahora estamos con el siguiente autor, que es Alfred Adler y las etapas del desarrollo del pensamiento individual.
De la misma manera que Freud, Adler entendía la personalidad o el estilo de vida como algo establecido desde muy temprana edad. Adler sostenía que existían 3 situaciones infantiles básicas que conducirían en la mayoría de las veces a un estilo de vida fallido. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son esas 3 situaciones. Si observas las imágenes, ahí están las 3 situaciones y ahorita te las voy a ir describiendo para igual si lo quieres ir apuntando, pues te ayuden como referente para entenderlas. La primera es la de abajo, la que observas donde la mamá está envolviendo al niño. Esta tiene que ver con niños que de alguna manera son inferiores orgánicamente o que son niños enfermizos. Y en palabras de Adler, pues los niños con estas deficiencias son niños sobreprotegidos. Y si nadie se preocupa de dirigir la atención de estos sobre otros, se mantendrán dirigiéndosela hacia sí mismos, o sea, nada más van a estar pensando en ellos. La mayoría pasarán por la vida con un fuerte sentimiento de inferioridad. Algunos otros podrán compensarlo con un complejo de superioridad y solo se podrán ver compensados con la dedicación importante de sus seres queridos, ¿no? Entonces, la primera, como te lo mencionaba, son los niños sobreprotegidos, ¿no? La segunda es la correspondiente al niño consentido, que es la imagen que ves ahí donde está un niño con una corona, el papá dándole un regalo, la mamá la comida que él quiera. Dice, a través de la acción de los demás, muchos niños son enseñados a que pueden tomar sin dar nada a cambio. Sus deseos se convierten en órdenes para los demás. Esta postura suena maravillosa hasta que observamos que el niño mimado falla en 2 caminos. Primero, no aprenden a hacer las cosas por sí mismos, o sea, en otras palabras, se vuelven inútiles y descubre más tarde que es verdaderamente inferior. Y segundo, no aprende tampoco a lidiar con los demás, ya que solo puede relacionarse dando órdenes. Y por ende, Adler decía que la sociedad responde a estas personas consentidas de una manera, con odio o con rechazo. Seguramente te has encontrado con personas así o con niños demasiado mimados y que de alguna manera pues llegan a ser como enfadosos o los evitas. Y ya por último, el tercero es la negligencia. Un niño descuidado, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Un niño donde el papá está metido en la computadora y el niño pues ahí solo, ¿no? Dice, un niño descuidado por sus tutores o víctima de abusos aprende lo que el mimado, aunque de manera bastante más dura y directa. Aprende sobre la inferioridad, dado que constantemente se le muestra que no tiene valor alguno. Adopta el egocentrismo porque son enseñados a no confiar en nadie, o sea, nada más confiar en sí mismo. Debemos destacar aquí que el niño descuidado no solo incluye al huérfano y a las víctimas de abuso, sino también a aquellos niños cuyos padres nunca están ahí y otros que han sido criados en un ambiente rígido y autoritario. Bueno, ahí vemos las 3 situaciones infantiles básicas que nos menciona Alfred Adler o que creó Alfred Adler para que nos demos cuenta por qué puede ocurrir algo que lleve al ser humano a delinquir, ¿no? Porque de alguna manera pues es un estilo de vida fallido. Entonces ahorita vamos a ver otras etapas que nos muestra Adler y que también nos ayudan a entender esto. Ahora vamos a ver el orden de nacimiento. Adler debe ser tomado en cuenta como el primer teórico que incluyó no solo la influencia de la madre, el padre y otros adultos en la vida del niño, sino también de los hermanos y hermanas de éste. Sus consideraciones sobre los efectos de los hermanos y el orden en que nacieron es probablemente aquello por lo que más se le conoce a Adler. Ahorita te voy a ir mencionando el orden de nacimiento. Para Adler era muy importante el orden de nacimiento de un niño porque también en base a eso era su personalidad. Entonces ahorita si alcanzas a percibir los números que se encuentran en cada imagen, te la voy a ir describiendo para que puedas entenderlos. La primera es la del niño que están besando los papás, que tiene una camisa roja, y esto hace referencia al hijo único, que es más factible que otros a ser consentido, ¿no? Ya que pues solamente es el único que tendrán sus padres. Después de todo, los padres de un hijo único han apostado y ganado a un solo número.
por decirlo vulgarmente, y son más dados a prestar una atención especial. En ocasiones un cuidado lleno de ansiedad, ¿no? De que como va a ser el hijo único, los padres a veces están muy preocupados de que todo salga bien con él, ¿no? Si los padres son violentos o abusadores, el hijo único tendrá que enfrentarse solo al abuso, ¿no? Cuando pues nada más es un solo hijo, hay todas las expectativas de los padres están sobre él, y si le añadimos que son violentos y abusadores estos padres, pues él es el único que va a cargar con esto. Luego ya nos vamos al número 2, que es la imagen que está arriba de la que te acabo de mencionar, que es el primer hijo. El primer hijo empieza la vida como un hijo único, con toda la atención recayendo sobre él. Lástima que justo cuando las cosas se están haciendo pues cómodas para él, llega el segundo hijo y destrona al primero. Al principio el primero podría luchar por recobrar su posición. Podría, por ejemplo, empezar a actuar como un bebé. Después de todo, parece que funciona con el bebé comportándose como lo hace. Aunque solo encontrará la reticencia o rechazo o la advertencia de que tiene que crecer. Algunos se vuelven desobedientes y rebeldes, otros retraídos, y Adler creía que los primeros hijos estaban más dispuestos a desarrollar problemas que los siguientes. Mirando la parte positiva, porque también hay una positiva, la mayoría de los hijos primeros pues son más precoces y tienden a ser relativamente más solitarios, individuales, que otros niños de la familia, por lo mismo que tienen que aprender a ser más independientes. Entonces ahora vamos a la imagen número 3, que está a un lado de la 1, y que es el segundo hijo que está inmerso en una situación muy distinta. Dice, tiene a un primer hermano y por lo que tiende a ser muy competitivo y está constantemente intentando sobrepasar al mayor. Se dice que el hijo de número 2 o el hijo que a veces se le considera el sándwich cuando llega a haber un tercero, tiende a ser muy competitivo y siempre carga en sus hombros eso, el ser mejor que los demás. Ahora vamos al último, que es la imagen que tiene el número 4, donde vemos a 3 niños, a un bebé y a 2 niños más grandes. Dice, el último hijo es más dado a ser mimado en las familias con más de uno. Después de todo, es el único que no será destronado, puesto que ya es el último. Por lo tanto, estos son los segundos hijos con mayores posibilidades de problemas después del primer hijo. Por otro lado, el menor también puede sentir una importante inferioridad con todos los demás mayores que él y por lo tanto pues son superiores. Pero con todo esto también se trazan camino delante. El pequeño puede extenderles también ayuda a sus hermanos, ¿no? Entonces para Adler también era importante considerar el orden de nacimiento para entender por qué de repente había problemas dentro de la familia con los hijos, y pues él decía que era por esta razón, por el orden de nacimiento de los hijos. Ahora vamos con el siguiente autor, que es Erik Erikson y su teoría de la identidad. Y en la imagen vemos las etapas del desarrollo psicosocial que él desarrolló para que pudiéramos entender cuáles eran estas etapas por las que pasaba el ser humano, desde ser infante hasta adulto mayor, ¿no? Entonces te voy a empezar a describir cada una para que la vayas tomando en cuenta, también ya que se incluirá en el examen. La primera etapa, pues es el primer escalón, que está en color rosa y que dice confianza versus desconfianza. Dice, en este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determinará los frutos o los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, de vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad, la que puede determinar la calidad de las relaciones. En esta etapa es básico que si la mamá genera un apego hacia el niño o genera un vínculo fuerte, pues va a desarrollar en él lo que es la confianza. En cambio, si es una mamá descuidada, que se olvida de su hijo, que no suple sus necesidades, entonces generará la desconfianza e irá subiendo los siguientes peldaños de manera negativa. Entonces vamos a la segunda etapa,
que está en color rosa también, pero es otro rosa, y es autonomía versus vergüenza y duda. Este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida. Durante este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensaciones de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Esta etapa es parecida como al anal que menciona Freud, donde el niño empieza a tener ya control de sus esfínteres y de alguna manera, o sea, si lo hace bien, pues se siente seguro, se siente que lo puede hacer solo, pero si llega a ver como vergüenza o llega a haber duda, entonces es cuando puede haber problemas y no se puede desarrollar de manera adecuada. Ahora vamos al siguiente peldaño, que es la iniciativa versus la culpa, que es la de color morado. Y dice, este estadio viaja desde los 3 hasta los 5 años de edad. Es donde el niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para que lo hagan de manera creativa. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere la sensación de culpabilidad. Aquí, en esta etapa, también es muy importante, o sea, los padres, porque de alguna manera, si los padres reaccionan ante las situaciones de los niños de manera negativa, pues les van a generar culpa, ¿no? Es una etapa donde los niños preguntan mucho. Entonces hay veces que los padres se sienten incómodos, ofendidos y hacen sentir mal al niño, lo hacen sentir culpable, entonces va a crecer con inseguridad en lugar de crecer con iniciativa y creatividad. En la siguiente es la laboriosidad versus la inferioridad. Este estadio, que es la de color azul, dice este estadio se produce entre los 6-7 años hasta los 12 y los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón, es muy importante la estimulación positiva que pueda ofrecerles la escuela, la casa, su grupo de iguales. Este último comienzo ya es donde el niño empieza a adquirir una relevancia trascendental para que pueda seguir creciendo de manera adecuada. Y en el caso de que esto no sea bien o que no funcione, pues va a haber fracasos y esto lo va a motivar a que se compare con los demás. El niño puede desarrollar ciertas sensaciones de inferioridad que le harán sentirse inseguro frente a los demás. Y luego sigue el siguiente, que es en color como aqua, que dice exploración de la identidad versus difusión de identidad. Este estadio tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente, o sea, ya es cuando empieza a preguntarse el ser humano, ¿quién soy? Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres, prefieren pasar más tiempo con sus amigos y ya comienzan a pensar como en el futuro o a decidir qué quieren estudiar, en qué quieren trabajar, dónde vivir, etc. La exploración de sus propias posibilidades pues ya se produce en lo que es esta etapa. Ya comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias que van viviendo y esta búsqueda va a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su identidad. Luego vamos al sexto peldaño, que es intimidad frente al aislamiento, que es la de color verde. Dice, este estadio comprende desde los 20 años hasta los 40 aproximadamente, y ya es donde la forma de relacionarse con otras personas se modifica. Ya el individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco. Una intimidad que genera una sensación de seguridad, de compañía, de confianza. Si se va de este tipo de intimidad
uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situado que puede acabar pues en depresión, ¿no? Ya en esta etapa es donde de alguna manera el ser humano busca establecerse, formar una familia, pero si a lo mejor no madura correctamente, pues va a querer a lo mejor irse más como a ser independiente, andar en fiestas y todo. Entonces lo único que puede ocurrir es que cuando ya llegue a determinada edad se sienta solo o aislado. Y la penúltima es la generatividad frente al estancamiento, que es la de color amarillo, y este estadio transcurre entre los 40 hasta los 60 años. Es un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo ya a su familia, se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está vinculada al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil. El estancamiento es esa pregunta que se hace el individuo. ¿Qué es lo que hago aquí si no sirvo para nada? Se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los suyos o al mundo. Un ejemplo de esta etapa es cuando una persona, después de haber tenido pues un trabajo, de haberse sentido productivo y de repente llega el retiro, pues puede sentir el estancamiento. Y es por eso que hay veces que muchas personas en esta etapa caen en depresión. Y ya la última etapa que nos maneja Erikson es la de integridad del yo frente a la desesperación. Este estadio se produce desde los 60 años hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente, una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente, los amigos y familiares fallecen y uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. Entonces, para Erikson, pues esta ya era la última etapa, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que son muy importantes. Siento que una de las mejores o que de alguna manera aportan más al entendimiento de lo que pasa en el ser humano es estas etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. Muy bien, pues estamos ya con el último autor, que es Jean Piaget, y su teoría del desarrollo cognitivo. Piaget desarrolló 4 etapas importantes para describir lo que era el desarrollo, y de hecho también es una de las teorías que se considera más importante y que utilizan más tanto en las carreras como ciencias de la educación para entender el proceso de los niños, y también en carreras como psicología, criminología, ya que es uno de los autores junto con Vygotsky, que ese no lo vimos, pero tiene que ver mucho en esta teoría. Entonces vamos a empezar con la primera etapa, que es la sensoriomotora o sensoriomotriz, y abarca de los 0 a los 2 años, y es donde el niño ya tiene un aprendizaje mediante los sentidos y va interaccionando con los objetos, donde ya empieza a darse cuenta de que las cosas huelen, de que puede tocarlas, que hay distintas texturas, y ya empieza a experimentar esto. En la segunda etapa, que es la preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años, es donde el niño ya desarrolla lo que es la función simbólica, el lenguaje oral y escrito, es donde ya se da cuenta de que hay figuras, de que empieza a distinguir entre grande y pequeño, entre ancho y delgado, y es por eso que ya el niño empieza a tener también un mejor análisis de las cosas. Luego está la tercera etapa, que es la de las operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 12 años, y en esta ya es capaz de hacer operaciones mentales como la reversibilidad, donde ya le puedes decir que cuenta los números en reversa, donde a lo mejor empiece a analizar ya las cuentas, fracciones, etcétera, y ya tiene esa capacidad también de comprensión lectora y ya empieza a avanzar en esa parte. Y la última etapa, que es la de las operaciones formales, que abarca de los 12 años hasta la adultez, donde ya se desarrolla pues el pensamiento lógico, donde ya se entienden las situaciones, los problemas, donde ya de alguna manera se analiza
y empieza lo que es la maduración y lo que va a llevar a un desarrollo del adolescente pues a ser el adulto que quiere ser, ¿no? Entonces en estas etapas es muy importante, como lo vimos en las otras, que haya una buena relación o un buen vínculo con las personas que rodean a este niño en su crecimiento, pues para que éste pueda crecer bien. Entonces, por eso es que se le consideran teorías de la personalidad, porque de alguna manera también contribuyen al desarrollo de la misma, ¿no? En base a sus vivencias, a su desarrollo, pues el ser humano se va formando y a través de su temperamento, su carácter, pues se desarrolla esa personalidad. Si llegan a tener alguna duda de algún tema, chicos, me la hacen llegar para que podamos de alguna manera resolverla. El examen nada más va a venir hasta este tema. Los últimos 3 que son características ya del desarrollo o de cada etapa, pues de alguna manera se abarcan en estas teorías, entonces por eso no lo voy a sobresaturar ese tema, pero sí es importante que de todas maneras lo repasen, ¿no? Porque les va a servir más adelante. Entonces, chicos, por el momento me despido. Igual recuerden, el examen va a ser para este jueves que viene. Tiene un valor del 30%. Lo publicaré ahí en Classroom y solo tendrán el tiempo para realizarlo pues del horario de clase. Entonces, para que tomen en cuenta eso, chicos. Si tienen algún trabajo pendiente que de alguna manera no alcanzaron a entregar, de preferencia mándenlo, va a tener un menor valor, pero va a tener valor a que tengan ahí que no lo entregaron y se les descuente más porcentaje. Entonces tienen la oportunidad de volverlo a mandar. Así que pues estamos en contacto, chicos, y espero les haya servido esta retroalimentación para su examen.